Y con elecciones primarias en 6 estados, este martes es uno de los más activos del calendario electoral en los Estados Unidos. Los comicios en Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky y Oregon, como en Pensilvania, incluyen candidaturas a gobernador, senado y Cámara de Representantes. Kentucky tendrá una votación clave donde el congresista Thomas Massie, fuertemente enfrentando a Trump, competirá con Gallagher, un exoficial de las Fuerzas Especiales de la Marina estadounidense que cuenta con el respaldo del presidente. Y para hablar precisamente sobre esta importancia, Robert, buenos días. Gracias por estar aquí en CNN América. Buenos días, Rebeca. Como siempre, un placer estar contigo y un saludo a todos los televidentes. Gracias. ¿Qué está realmente, Robert, en juego hoy en estas primarias y qué nos dicen estos resultados sobre el momento político que se vive en general aquí en los Estados Unidos? Yo diría dos cosas principalmente. Una, la prueba de fuego, particularmente en la primaria de Kentucky, y hablo específicamente de la lealtad que a los republicanos, a pesar de la impopularidad de Donald Trump, el manejo de su economía y la guerra en Irán, que ha sido uno de los puntos o dos de los puntos clave o puntos de preocupación de muchos de los votantes. Esta será otra prueba para demostrar si el Partido Republicano le sigue siendo fiel a la doctrina MAGA, como ocurrió hace algunos días en Luisiana, cuando Bill Cassidy perdió las primarias frente al rival, precisamente que también respaldó Donald Trump. Ese por el lado de Kentucky. Y hay otro punto que me parece importante mencionar acá, es la confusión que se ha generado en algunos de estos comicios que se llevarán a cabo en la noche de hoy, y hablo en el caso particular de Alabama, en donde para los televidentes que nos están viendo fuera de Estados Unidos, ha ocurrido un redelineamiento de los distritos congresionales y con el fin de recoger suficientes votos para elegir a sus gobernantes. Es decir, se están redelineando, redemarcando estos mapas para la representación de muchas de estas personas en el Congreso, lo que ha generado una gran confusión y incluso la Corte Suprema ha tenido que intervenir en algunos casos, por ejemplo, como el de Virginia y el de Luisiana. Entonces, esto ha generado alguna confusión porque algunos de estos comicios se han tenido que reprogramar, mientras que otros siguen en pie en la noche de hoy. Así que creo que va a ser importante, y hago esta mención porque creo que esto tendrá un factor determinante de aquí a noviembre, esta batalla por el control de los mapas congresionales en algunos estados, que determinará la mayoría o qué tanta mayoría podrían alcanzar los demócratas, que por lo que señalan las encuestas podrían hacerse a la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pero yo creo que lo importante en la noche de hoy es esta nueva prueba de la lealtad hacia Donald Trump, y en el caso de Georgia, como acabas de mencionar, yo creo que el hecho de ser un estado simbólico, como lo vimos en las elecciones del 2020, y esta pugna de Donald Trump por probar de que hubo un fraude en aquellas elecciones, y esta redada que hizo el FBI en una de las oficinas de elecciones del condado de Fulton, pues yo creo que será importante también ver cómo se manejan todas estas situaciones. Pero como tú señalas, indudablemente estas primarias de hoy podrían ser un abrebocas de lo que veremos de aquí a noviembre. Ahora, este será un termómetro de lo que podremos ver reflejado en el próximo mes de noviembre en las elecciones intermedias. Yo lo creo, indudablemente, y más particularmente en el caso de Kentucky. Hago mención de Kentucky porque primero ha sido una de las carreras por la Cámara de Representantes más cara de la historia, según lo que señalan algunas de los reportes que se han hecho aquí en Estados Unidos. Pero principalmente este cierre de filas en torno hacia Donald Trump, aunque Thomas Massie tiene una gran posibilidad de ganar en estas primarias, pero indudablemente veremos si lo ocurrido en Luisiana y también en algunas de las primarias en Indiana se reflejarán en Kentucky. Pero creo que no solamente estamos hablando de las elecciones legislativas, también hay elecciones judiciales de algunos distritos en Pensilvania. Así que creo que de alguna manera esto también mide el interés del votante. Una cosa muy importante también que señalar, Rebeca, es eso mismo, el interés del votante, que aunque sí ha habido una confusión con este redelineamiento de los mapas, lo que hemos visto en Georgia, por ejemplo, es que los demócratas han visto una gran, participación de los votantes en las primarias. Más de 1 millón de votantes ya han, ido a las urnas a decantarse por el candidato que ellos prefieren. Y yo creo que eso también ha demostrado
que los votantes están entendiendo la importancia del momento político, particularmente en un estado como Georgia, que ha sido objeto de teorías de conspiración, como lo hemos visto en los últimos meses, pero en donde también hay una contienda interesante porque hay un candidato incluso que cambió últimamente de partido, estamos hablando de Jeff Duncan, que ahora quiere lanzarse a la gobernatura de Georgia, y esto yo creo que también ha demostrado un interés, y ese es el barómetro al cual yo me menciono. Yo creo que a pesar de las confusiones, los votantes quieren salir a determinar su voto, entendiendo el clima político en el cual se encuentran. Es muy interesante lo que mencionas sobre Kentucky, por supuesto, estaremos muy al pendiente de ello. Y es que sí, Thomas Massie es uno de los principales críticos del presidente Trump. Y hemos visto en la historia, debido a la popularidad del presidente, que todo aquel que va en contra de Donald Trump tiende a perder. Entonces, eso será algo muy interesante que veremos hoy. ¿Dónde está parada la línea de MAGA y dónde están parados los republicanos, particularmente en Kentucky? Ahora, tú hablabas de Georgia, Pensilvania. Son dos estados donde el tema migratorio también ha ganado mucha fuerza en el debate político. ¿Qué tan presente está la inmigración en las campañas y qué diferencias estamos viendo entre los candidatos? Mira, ese es un tema muy interesante. Yo creo que si hay algo que los republicanos han mirado con bastante preocupación es que dos de los temas dominantes dentro de su cartera política pues han perdido popularidad. Estamos hablando en temas económicos y en el tema migratorio. Considero que ha venido haciendo ICE particularmente en los últimos meses, lo que vimos a comienzos de año, las muertes de 2 ciudadanos en Minneapolis, esta carrera por comprar naves industriales o almacenes industriales y convertirlos en prácticamente campos de concentración para muchos migrantes, pues eso no ha calado muy bien dentro de los votantes. Mencionas Pensilvania, por ejemplo, en donde incluso hay lugares en Pensilvania que fueron que se decantaron por Donald Trump, son lo que se consideran distritos rojos, y han mostrado preocupación por esta premura del Departamento de Seguridad Nacional por comprar estas naves industriales que incluso podrían ocasionar un grave problema de logística y hasta ambiental dentro de dentro de estos lugares. O sea que el tema migratorio ha tenido prioridad indudablemente, pero yo creo que lo que más ha calado dentro del votante en cada una de estas elecciones es principalmente el tema de asequibilidad, no solamente en viviendas, sino también en temas de canasta familiar, pero la guerra en Irán que sigue haciendo mella en la economía estadounidense. La inflación está a la alza, los precios de la gasolina siguen a la alza, y esto es lo que ha expresado el estadounidense promedio, esta preocupación porque no hay una salida a ese conflicto que inició Donald Trump. Y eso también se ve reflejado en las encuestas, porque muy posiblemente, aunque haya no sé qué remesón político puede ocurrir de aquí a noviembre, pero muy posiblemente los republicanos pierdan algunos de las curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo cual también podría representar un peligro o por lo menos un compromiso importante del futuro de esta administración. No sabemos si los demócratas, una vez se hagan a la mayoría, entreguen artículos de impeachment o hagan algún tipo de movida de moción de censura hacia Donald Trump. Eso todavía está por verse, pero indudablemente se compromete el futuro de esta presidencia, llegado al caso que los demócratas, y si los demócratas obviamente optan por hacer ese tipo de actos o de estos actos de impeachment como se ha visto como se vio en la primera administración. O sea que estas elecciones son importantes indudablemente, y como vuelvo a mencionar, serán un gran abrebocas para lo que veremos de aquí a noviembre. Pues estaremos muy al pendiente con los resultados de hoy de estas 6 importantes elecciones que estamos viendo primarias. Muchísimas gracias, Robert Valencia, desde Nueva York. Estamos en contacto.